Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Soy el pastor Díaz Pavón y estoy feliz de compartir con ustedes en el día de hoy en otro programa de Para que el mundo crea. El programa de hoy creo que va a inspirarle y a bendecirle porque vamos a tratar un tema que me ha parecido muy interesante, muy importante y muy pertinente en este tiempo. El examen de nuestra fe. Claro que uno pregunta al escuchar este tema si existe tal cosa como el examen de vuestra fe, de nuestra fe, de la fe de los hermanos. Pues es el apóstol Pablo el que recomienda a los hermanos en Corintios examinarse la fe. Uno tiene que preguntar obligatoriamente, ¿cómo hago un examen de mi fe? ¿Cómo pruebo mi fe? ¿Cómo sé que la fe que estoy teniendo es genuina, que mi fe es saludable, que mi fe es sana? ¿Cómo sé que la fe que estoy teniendo tiene un fundamento real, una base real? El apóstol Pablo nos va a dar en el día de hoy algunas ideas que exploramos y discutimos en el sermón que vamos a escuchar en unos instantes, en unos minutos. Si usted desea comunicarse, llamar, pedir la oración, por favor tome nota de este número telefónico y en el momento oportuno simplemente llame ahora o llame dentro de un ratito. El número telefónico es el 305-228-9697. Permítanme repetirles ese número telefónico, 305-228-9697. Hay personal listo para atender su llamada telefónica. Si por alguna razón entrase a la contestadora automática, por favor no cuelgue. Le suplico que deje su mensaje allí, porque los hermanos y hermanas que están atendiendo los teléfonos de una vez escucharán, le devolverán la llamada y tomarán nota de su petición para pasármela y yo voy a orar con usted y voy a orar por su petición y por su necesidad. Así es que alístese en este momento para escuchar palabra de Dios, para escuchar palabra del Señor. Dios nos va a ayudar y a enseñar cómo corregir nuestro curso cuando nos desviamos. Vamos al púlpito y al mensaje. Entonces sucede que cuando uno dice Corintios y dice 13, la mayoría de la gente vuela al capítulo 13 de la primera carta. Pero no es la primera, la segunda carta la que vamos a utilizar en el día de hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Y quiero leer allí, desde el versículo 5 en adelante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Qué frase tan poderosa. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no
no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Eso no es una lectura que provoque muchos amenes, ni gloria a Dios, no es una de esas lecturas que al hacerlo la gente en emoción, ya, porque lo entendimos todo. Eso es una lectura que provoca preguntas. Uno la mira y se pregunta más de una vez a través de esos versículos, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que el apóstol nos está comunicando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? La palabra examen aparece en ese primer versículo 2 veces. Claro, 2 palabras distintas con énfasis distintos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿De qué clase de examen está hablando allí el apóstol? ¿Y qué clase de examen es el que él está recomendando? Tal vez debamos entender un poco el contexto en el que ocurre esta carta. Una de las 3 posibles cartas que Pablo le escribe a esta iglesia, 2 aparecen en la Biblia, una aparentemente está perdida. Algunos teólogos piensan que está contenida en esta segunda carta, que es una porción de esta segunda. Yo no estoy seguro de eso. Bueno, realmente nadie está seguro de eso. Pero son ideas de algunas personas. Y 3 visitas que hace Pablo igualmente a la ciudad de Corintio. La primera de ellas para evangelizar, en la segunda y la tercera está corrigiendo algunas cosas. Y él está hablando aquí de la próxima visita que va a hacer. ¿Por qué fue necesario una tercera visita? ¿Y por qué es tan importante como para que Pablo lo mencione aquí? Bueno, les voy a decir. Porque habían ciertos apóstoles, unos apóstoles libres, yo no sé cómo llamarlos, apóstoles que de alguna forma no estaban de acuerdo con el apóstol Pablo y que lo estaban criticando. Unos apóstoles que andaban al garete, poco sumisos, poco sujetos a la autoridad. Cualquier parecido con el presente es pura coincidencia. Estos apóstoles, poco sometidos a la palabra de Dios, habían comenzado a hacer críticas del apóstol Pablo. ¿Qué le criticaban a Pablo? Le criticaban a Pablo que no era muy próspero. ¿Qué les parece? Si tú fueses tan de Dios, Dios te prosperaría. ¿Se da cuenta que esa idea no comenzó la semana pasada? La idea de que cuando lo que ministro es de Dios, Dios lo prospera. Pero la Biblia está llena de gente que ministró una palabra de Dios y esa palabra de Dios no provocó el efecto, no tuvo el efecto que se hubiese deseado. Que se hubiese deseado por el predicador y que hubiésemos deseado nosotros. Pero la Biblia no hace el efecto que nosotros queremos, sino el que Dios quiere. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios va y tiene el efecto para el cual fue enviada, pues resulta que en algunos casos en la Biblia la palabra fue enviada, aunque Dios sabía que la gente no se iba a convertir. Pero fue enviada para que no tuvieran excusas. Fue enviada para que el portador del mensaje hiciera su tarea, cumpliera su ministerio. Pero al cumplir su ministerio no siempre se van a convertir multitudes. Hubo lugares de los cuales Jesús tuvo que salir huyendo. Pablo tuvo que salir huyendo. Y los apóstoles, casi todos, fueron sacrificados, fueron asesinados
algunos crucificados, decapitados o echados a las fieras para que se los comieran. Eso no parece ser una muerte gloriosa. Esa no parece ser la muerte de alguien que está haciendo la voluntad de Dios. Es que el plan de Dios y el plan nuestro no siempre es el mismo. Andrew Murray, uno de los hombres que marcaron la historia del cristianismo, todavía leemos sus escritos, todavía disfrutamos sus sermones. Andrew Murray, instrumento de Dios para la evangelización de muchas islas del Pacífico, un hombre poderoso. Hace años leía su biografía, la primera vez que la leí, y en uno de los capítulos describe el momento en que él regresó a Inglaterra. Llegaba a Inglaterra después de haber pasado décadas en el campo misionero, después de haber influenciado la manera en que se hace evangelismo y que se hace misiones en el mundo entero, considerado por muchos un santo, un hombre especial. Regresaba en barco, no era época de avión todavía. Cuando llegó, estaba la banda de la ciudad tocando el himno nacional y música folclórica. La multitud del barco se asomaba por la borda. Era que un político regresaba de no sé dónde en el mismo barco. Y lo estaban recibiendo con alfombra roja. Nadie podía bajar del barco hasta que esta celebridad bajara del barco. Y allí entre los muchos estaba Andrew Murray, viendo lo que sucedía, sin participar en ello. Varias horas tomó que toda la gente bajara. Y varias horas de espera tomó Andrew Murray descubrir que el pastor que lo había invitado se olvidó de irlo a buscar. Y que realmente no había nadie esperándolo allí. Así es que el viejito con las manos en los bolsillos, bueno, creo que no, más bien cargando sus propias maletas, se alejaba preguntando para ver si alguien sabía dónde estaba la iglesia tal y el pastor fulano de tal para llegar allí. No había una banda esperándolo a él, no había una orquesta, no había nadie esperándolo. Eso no significa que Dios lo había desaprobado, porque la realidad es que para Dios seguramente ese anciano era la persona más importante que venía en ese barco. Y le aseguro que nunca lo desatendió. Le aseguro que nunca le dio la espalda. Las aventuras de Murray fueron muchas. En esos barcos de una isla a otra predicando el evangelio. Se cuenta, por ejemplo, de él, y creo que yo lo he contado alguna vez, de que iba en el barco velero y dejó de soplar el viento, ya no soplaba la brisa. Las corrientes estaban arrastrando la embarcación hacia una isla que hace unos años tomó renombre entre nosotros y ahora todo el mundo sabe que existe, una isla llamada Sumatra. Claro, hoy para nosotros es el lugar del gran maremoto. Cuando lo de Sumatra fue que descubrimos que existía una palabra que se llama tsunami. Fue cuando se popularizó la palabra tsunami. Hasta ese día eran maremotos. Después de Sumatra son tsunamis. Se popularizó. Bueno, ya Murray había pasado por allí. Solo que en aquellos años se decía que en algunas de esas islitas habían caníbales. Así
Así es que el chiste de que el viento no sopla y la corriente nos arrastra hacia Sumatra fue cosa que preocupó a todo el mundo. Había gran incomodidad en el barco y no había nada que hacer. La corriente los arrastraba. Las velas las habían bajado porque no había viento. A alguien se le ocurrió que aquí, en el barco, viene un hombre de fe. Capitán, el misionero Murray está en el barco. ¿Y? Pero ¿por qué no va y le pide a él que ore? Tal vez Dios hace un milagro. ¿Tú crees? ¿Qué tiene que perder? Nos van a comer los caníbales si llegamos a la orilla. Así es que vaya y hable con él. Y fue y tocó a la puerta de Murray. Murray lo atendió cortésmente, como siempre. Atendía a todo el mundo. Y él le dijo, usted es un ministro, un predicador. Le dijo, yo soy un misionero. Usted tiene fe para orar para que sople el viento. Yo puedo orar para que sople el viento. Pues entonces le vamos a pedir que lo haga porque esas islas que se ven allí están plagadas de caníbales. Y si no hay un milagro, va a haber guerra. ¿Y usted qué me dijo que quiere que haga yo? Bueno, que ore. Para que Dios haga que sople el viento. Yo lo hago, pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que de la misma forma que yo voy a manifestar mi fe orando, usted también la manifieste, lo que usted quiera. Bueno, tiene que levantar las velas. Es necesario izar las velas. ¿Pero para qué voy a izar las velas si no sopla el viento? No, yo no le dije que izara las velas porque soplaba el viento. Yo le dije que hice las velas como expresión de fe. Usted debe creer antes de orar. El capitán le dijo, si yo subo e hizo las velas, mis marineros se van a burlar de mí. La tripulación va a tener una imagen de mí de hombre ridículo. No puedo hacer eso. No hay problema, capitán. Usted no iza las velas y yo no oro. Nos vemos. No haga eso. Usted es nuestra única esperanza es Cristo, Señor. Vaya a izar las velas si usted cree que Él va a contestar. Y el capitán subió y dijo, haré el ridículo, no tengo otra oportunidad, posibilidad, alternativa. Izó las velas. 20 minutos más tarde, tocaba el capitán las puertas de la habitación de Murray. Dígale a Dios que no sople tan duro que vamos a perder las velas. Se rompen las velas. Dios se encarga de colocarnos en situaciones donde nuestra fe es probada. Dios se encarga de ponernos en situaciones donde tenemos que hacer evidente nuestra fe. El problema en la iglesia de Corintios era claro. La batalla era clara. Y el apóstol Pablo lanza un desafío. Y los teólogos dicen que en el original, en estas palabras, en estas oraciones, hay sarcasmo, un tono algo irónico, porque lo que estos hombres le habían dicho al apóstol Pablo era, si tú eres de Dios, demuéstralo. Si Dios está contigo, hazlo evidente, danos
pruebas de que eres hombre de Dios. Ellos querían pasar al apóstol por un examen. Lo querían examinar para ver si lo podían apoyar o no lo podían apoyar. Y lo que responde el apóstol es: examínense ustedes mismos. Y esa expresión mismos dice que el apóstol estaba sobreenfatizándolo. Ustedes son los que se tienen que examinar. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense a ver si creyeron la verdad. Examínense a ver si su doctrina es buena. Examínense a ver si ustedes realmente están sirviendo al Cristo verdadero. El apóstol está incómodo y lo hace saber. Se nota en su comentario. Le pide a la gente de Corinto que se examinen. A mí me parece buena idea. A mí me parece buena idea que nos examinemos. Disfruté años atrás leyendo lo que sucedió cuando se envió a la luna aquel grupo que en misión alunizó por primera vez. La computadora que controlaba aquello no cabía en este salón. Era gigantesca, enorme, enorme. Pero tenía menos memoria que el reloj más común de estos días. Esa computadora tenía un programa que habría de guiar al módulo lunar para desprenderse de la nave y alunizar. Los que estábamos vivos en aquel tiempo, que ya habíamos nacido, recordamos ese día, esa ocasión, como cosa muy importante, ver el módulo lunar llegando. Habíamos tocado la superficie de la luna. Por primera vez el universo había perdido la virginidad. Nosotros habíamos llegado allí. Fue impresionante. Poca gente sabe que el programa estaba incorrecto. Poca gente sabe que el cálculo estaba equivocado. Y que el cálculo que se había hecho haría estrellarse al módulo lunar. La realidad es que lo llevaba en un ángulo impropio y el módulo lunar habría de terminar destruido. Pero ese programa, cada minuto corregía curso. Ese programa estaba diseñado no para creer que era perfecto, sino para examinar el curso minuto a minuto. Así es que cada minuto en que iba descendiendo, el cálculo decía: estás errado, y lo traía nuevamente al curso correcto. Seguía descendiendo y un minuto después otra vez el módulo lunar se había desviado, otra vez corregía el curso y lo traía a donde tenía que estar. Eso se repitió cada vez hasta que alunizó. No alunizó porque el cálculo era correcto, alunizó correctamente porque una y otra vez se examinaba para ver si estábamos en el curso correcto. Dios no pretende de nosotros que caminemos en perfección. Dios pretende que cada vez que descubramos que estamos fuera de curso, nos corrijamos. Dios no espera que no nos equivoquemos. Dios espera que si nos equivocamos, sepamos pedir perdón. Aleluya. Así es que esta recomendación del apóstol de examinarse, nosotros la tenemos que tomar de forma personal. Diga amén. Es para nosotros, tenemos que examinarnos. La primera vez que utiliza el término examinaos en ese versículo, dice que cotejemos si estamos en la doctrina genuina, si el mensaje que hemos
recibido, aceptado, obedecido, creído, es el verdadero, y si estamos en él todavía. Pero la próxima vez que utiliza el término, lo utiliza para hablar de lo práctico. Lo que está recomendando el apóstol es lo más parecido a lo que usted hace con la licencia de conducir. Primero va y toma un examen teórico. Así comprueba la nación, la ciudad, el estado, que usted conoce las leyes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero luego dice, probaos. Y eso es un examen práctico. Esa prueba habla de conducta. Probaos a vosotros mismos. Le está diciendo, examinen, evalúen, ponderen sus acciones. Vean cómo se están conduciendo. Aleluya. Cinco cosas quiero añadir a lo que he dicho. La primera, que este examen debe ser personal. Que este examen nos lo debemos hacer todos. Que este examen es para mí. Amén. Y si es para mí, lo voy a hacer diariamente. El apóstol está sugiriendo un examen que debemos hacer rutinariamente. Todos los días tenemos que preguntarnos cómo reaccioné, cómo respondí, cómo hablé, cómo traté a esta persona. ¿Lo bendije? ¿Lo maldije? ¿Lo ayudé? ¿Lo ignoré? Es necesario que examinemos nuestra vida diariamente. No podemos pasar tiempo sin examinarnos, porque un día vamos a descubrir que estamos demasiado desviados. Usted ha conocido creyentes, usted ha conocido gente en la iglesia, y dejó de verlos por unos meses y ya se olvidó de ellos. Y pasan los años, y cuando lo vuelve a ver, usted no puede creer la manera en que esa persona habla, la manera en que esa persona rechaza a Dios, la manera en que esa persona rechaza la fe. Y uno se pregunta si tuvo algo que ver con haberlo dejado alejarse demasiado. Somos responsables de corregir nuestras vidas continuamente, no sea que un día entremos nosotros en ese estado del cual parece no haber vuelta atrás. Yo he conocido gente a quienes los vi predicando y me impresionaron, y años más tarde los encontré en una condición de pobreza espiritual alarmante. Es evidente que no supieron corregir cada vez que cometían un error. Este examen tiene que ser diario, por favor, diga amén. Número 2, quiero decir que en este examen diario debo ver mis propios errores. No examine para ver los errores de otros. Hay gente que lee la Biblia, ¿sí? Lee el examen y dice, wow, fulanito fracasa. Leen la escritura, ven el examen y juzgan la vida de otra persona. Este no es un examen para juzgar la vida de nadie, sino mis propios errores. Evite ver los errores de los demás. Examínese y ocúpese de los suyos. No se ocupe de los errores de su esposa, ni de su esposo, ni de sus hijos, ni del vecino. Ocúpese de los suyos. El examen es para mí. Dígalo conmigo, el examen es para mí. Así es que este punto es que el examen sea, diga, personal. Dígalo conmigo, personal. Amén. Segundo punto en este examen. Es importante. ¿Cuán valiente soy ante las situaciones inesperadas? Lo repito. ¿Cuán valiente soy
ante las situaciones inesperadas. ¿Cómo reacciona la gente ante situaciones inesperadas? Vamos a leer un versículo. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Eso de varonilmente significa sea hombrecito. Póngase los pantalones en su sitio. Amén. La idea allí, lo que comunica textualmente en el original es sea valiente. Si algo debe caracterizar a un varón es que sea valiente. Ese esforzaos, la idea allí es fuerza, ¿sí? Pórtese varonilmente, sea valiente y sea fuerte. Dios quiere que seamos fuertes. Pero cuando aquí dice velad, no se refiere a hacer vigilias. Hacer vigilias es bueno. Quedarnos aquí una noche para adorar hasta la madrugada, eso es maravilloso. Decidir orar toda la noche, eso es extraordinario. Pero allí no está hablando de ese ejercicio espiritual que ocurre de vez en cuando. Allí está hablando de una actitud de atención y valentía que debemos tener en nuestra vida espiritual de continuo. Velad significa hay que estar atento. Velad significa no se distraiga. Velad significa ocúpese de su vida espiritual y de su relación con Dios. Hay que velar, hay que estar atento. Alábelo. Dele gloria. Atento y valiente. La idea allí es no culpar a terceros. Escuchamos un mensaje extraordinario. Esta es la primera parte de este mensaje llamado El examen de nuestra fe. Mañana vamos a continuar con ese mensaje y vamos a abundar en la palabra que hemos recibido en el día de hoy, que me ha parecido edificante, me ha parecido nutritiva. Si usted no ha llamado todavía, le invito a llamar en este momento. El número es el 305-228-9697. Repito ese número. Llame ahora. Quiero orar con usted. 305-228-9697. Será mi placer poder interceder delante del Señor por su petición. Padre eterno, gracias por lo que está sucediendo en este día, lo que estás haciendo. Tú estás respondiendo a la necesidad y la urgencia de cada corazón. Tú estás bendiciendo, tú estás edificando, tú estás ayudando a los corazones, tú estás ayudando a las vidas. Espíritu Santo, yo te suplico, yo te ruego que haya una intervención milagrosa en aquellos que están enfermos. Señor Dios, hay tantos que han llamado por enfermedad, hay tantos que han llamado con problemas. En el nombre de Cristo, Señor, trae sanidad al cuerpo, quita el dolor, quita la fiebre, reprende los tumores, Señor. Toca los ojos, la vista opaca, el oído sordo, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor Santo. Muestra tu poder, tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Dios bueno. Amén. Gracias, gente, por sintonizar para que el mundo crea. Mañana a esta misma hora estaré con ustedes en otra audición.
Le espero mañana. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.